La velocidad de la luz es perfecta. Sí, has escuchado bien. Esos 299.792.458 metros por segundo no son un número arbitrario que el universo eligió al azar lanzando dados cósmicos. Es exactamente, precisamente, inquebrantablemente, la velocidad correcta para que tú puedas existir en este momento. Leyendo estas palabras, respirando, pensando, cuestionando. ¿Y si fuera apenas un poco más rápida? Si ese número cambiara en un pequeño porcentaje, que parece insignificante, apenas unos pocos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, tú no estarías aquí. Nadie estaría. El universo sería un desierto estéril de partículas dispersas, incapaces de formar nada complejo, nada hermoso, nada interesante, nada vivo. Esta noche vas a descubrir por qué cambiar la velocidad de la luz destruiría absolutamente todo lo que conoces y amas. Vas a entender cómo las constantes fundamentales del cosmos están entrelazadas en un equilibrio tan delicado que cuando comprendas su fragilidad te quitará el sueño durante semanas. Y vas a enfrentarte a la pregunta más perturbadora que ha emergido de la física moderna. ¿Vivimos en el único universo posible, donde la vida puede existir? ¿O somos simplemente afortunados ganadores de una lotería cósmica con probabilidades incomprensiblemente pequeñas? Si te fascinan los misterios más profundos del cosmos y las preguntas que mantienen despiertos a los físicos por las noches, suscríbete a este canal ahora mismo. El viaje hacia la comprensión de la fragilidad absoluta de la realidad comienza en este preciso instante. Cuando pensamos en la velocidad de la luz, en nuestras conversaciones cotidianas, en nuestras fantasías de ciencia ficción, en nuestros sueños de exploración cósmica, la vemos principalmente como una limitación frustrante e innecesaria. Nos encierra cruelmente en nuestro pequeño rincón insignificante del universo. Hace absolutamente imposibles los viajes interestelares que tanto anhelamos. Nos condena a una soledad cósmica profunda y melancólica. Y durante décadas, en nuestros sueños más optimistas de ciencia ficción, en las películas que vemos los fines de semana, en los libros que leemos antes de dormir, hemos fantaseado constantemente con superar ese límite aparentemente arbitrario. Imagínate si pudiéramos construir naves que viajaran al doble de la velocidad de la luz, o 10 veces más rápido que ese límite frustrante, o 100 veces o 1000 veces más allá de esa barrera que nos mantiene prisioneros. Las estrellas finalmente estarían a nuestro alcance real. Andrómeda sería visitable en nuestras vidas. El cosmos entero se abriría ante nosotros como un jardín infinito, listo para ser explorado por generaciones de exploradores humanos. Suena absolutamente maravilloso, ¿verdad? Una mejora obvia y necesaria al diseño aparentemente defectuoso del universo. Un upgrade tecnológico que necesitamos desesperadamente para cumplir nuestro destino como especie exploradora. Pero hay algo profundamente importante que nadie te dice claramente cuando fantaseas despierto con aumentar la velocidad de la luz para hacer posibles tus sueños de viajes espaciales. Algo que los físicos teóricos saben muy bien, pero rara vez comunican efectivamente fuera de sus círculos académicos especializados. Porque es profundamente inquietante, filosóficamente perturbador y desafía completamente nuestra intuición básica sobre cómo funciona la realidad física. La velocidad de la luz no es simplemente un límite de velocidad cósmico, como el límite de velocidad en una autopista que podríamos aumentar con suficiente ingeniería. No es simplemente el máximo ritmo al que pueden viajar las cosas a través del espacio. Es una constante fundamental que está tejida íntimamente en absolutamente todo lo que existe. En la estructura precisa de los átomos que forman tu cuerpo. En la fuerza electromagnética que mantiene unidos a los electrones con los núcleos atómicos. En la energía masiva contenida en cada gramo de masa.
en las reacciones nucleares complejas que alimentan las estrellas durante miles de millones de años, en la química delicada que hace posible que existas como ser vivo consciente. Cambiar la velocidad de la luz no sería como aumentar el límite de velocidad en una autopista de 100 a 150 km por hora. Sería como cambiar las reglas fundamentales más básicas de cómo funciona la realidad misma en su nivel más profundo. Y esas nuevas reglas, esas constantes alteradas, probablemente harían completamente imposible tu existencia y la de cualquier forma de vida compleja. Pero la realidad es mucho, mucho más oscura e inquietante de lo que probablemente imaginas en este momento. En el año 1916, cuando Albert Einstein finalmente publicó su teoría revolucionaria de la relatividad general después de años de trabajo intenso y frustrante, revolucionando completamente y para siempre nuestra comprensión del espacio, del tiempo, de la gravedad y de cómo estos conceptos fundamentales están todos entrelazados en un tejido unificado llamado espacio-tiempo. Algo más emergió silenciosamente de sus ecuaciones matemáticas elegantes. Algo que tomó décadas enteras para que los físicos apreciaran completamente en toda su profundidad e implicaciones aterradoras. Las constantes fundamentales del universo, esos números misteriosos que aparecen una y otra vez en todas las ecuaciones fundamentales de la física como actores recurrentes en una obra de teatro cósmica, no son independientes entre sí como pensábamos ingenuamente. Están profundamente entrelazadas de formas complejas, sutiles y absolutamente fundamentales. Cambiar una constante significa necesariamente cambiar otras en una cascada de consecuencias. Y la velocidad de la luz, representada elegantemente por la letra c en las ecuaciones que usan los físicos, aparece ubicuamente en prácticamente todas las leyes fundamentales de la física sin excepción. Está en EMC-DOMS, probablemente la ecuación más famosa y reconocible de toda la historia de la ciencia, la que conecta íntimamente energía y masa, mostrando que son dos manifestaciones de la misma cosa fundamental. Está en las ecuaciones de Maxwell que describen magistralmente el electromagnetismo y predijeron la existencia de ondas electromagnéticas décadas antes de que fueran detectadas experimentalmente. Está en la constante de estructura fina que determina cuán fuertemente interactúan las partículas cargadas eléctricamente. Está en las ecuaciones complejas que gobiernan las fuerzas nucleares fuertes y débiles que mantienen unidos los núcleos atómicos. Está literalmente en todas partes que mires en la física fundamental, como un hilo conductor que atraviesa todo el tapiz completo de la realidad física conocida. Y aquí está el problema fundamental que hace que aumentar la velocidad de la luz sea catastrófico. Si aumentaras arbitrariamente la velocidad de la luz, ese hilo conductor cambiaría dramáticamente. Y cuando ese hilo cambia, cuando modificas esa constante fundamental, todo el tapiz cuidadosamente tejido se deshace completamente en tus manos. Comencemos con algo que parece aparentemente simple al principio, pero que tiene consecuencias devastadoras. La constante de estructura fina, representada por la letra griega A, alfa, es un número puro y adimensional, sin unidades físicas, aproximadamente igual a 1137, o más precisamente 137.036. Este número misterioso y aparentemente mágico determina la fuerza exacta de las interacciones electromagnéticas en el universo. Determina cuán fuertemente los electrones con carga negativa son atraídos por los núcleos atómicos con carga positiva. Determina cuán fácil o difícil es que los átomos intercambien electrones en las reacciones químicas que sustentan toda la química y la biología. Y su valor numérico preciso depende directamente, matemáticamente, inevitablemente de la velocidad de la luz. La fórmula exacta es A-2, 4Pe0c, donde E es la carga elemental del electrón, E0 es la permitividad del vacío,
es la constante de Planck reducida, y c es nuestra protagonista, la velocidad de la luz. Observa cuidadosamente esa ecuación. La velocidad de la luz c aparece en el denominador. Eso significa que si la velocidad de la luz fuera mayor, si aumentaras c, la constante de estructura fina A se volvería proporcionalmente menor. Los números no mienten. La matemática es implacable. Y si A es menor, las interacciones electromagnéticas se vuelven más débiles en proporción directa. Mucho más débiles si aumentas C significativamente, digamos al doble o al triple. ¿Qué significa exactamente en términos físicos concretos que las interacciones electromagnéticas sean más débiles? Significa fundamentalmente que los electrones están menos fuertemente unidos gravitacionalmente a los núcleos atómicos. Los átomos que forman absolutamente todo lo que ves y tocas serían más grandes, más difusos, menos compactos, significativamente menos estables. El radio típico de un átomo de hidrógeno simple, por ejemplo, el átomo más simple y abundante del universo, es inversamente proporcional matemáticamente a A. Si A disminuye exactamente a la mitad de su valor actual, los átomos de hidrógeno instantáneamente se volverían exactamente el doble de grandes en todas las direcciones. Si A disminuye a una décima parte, los átomos serían literalmente 10 veces más grandes en diámetro. Ahora piensa cuidadosa y profundamente en lo que esto significa para la estructura de la materia y la posibilidad de la vida. Los átomos son los bloques de construcción fundamentales de absolutamente toda la materia que existe. Todo lo que tocas con tus manos, todo lo que ves con tus ojos, todo lo que eres tú mismo a nivel físico, está hecho completamente de átomos unidos en configuraciones específicas, y los átomos tienen exactamente el tamaño preciso que tienen en nuestro universo porque las fuerzas electromagnéticas tienen exactamente la intensidad precisa que tienen. Si cambias dramáticamente esas fuerzas haciendo que C sea mayor, cambias radicalmente el tamaño de los átomos. Y si cambias el tamaño de los átomos, cambias absolutamente todo lo demás en una cascada imparable de consecuencias. Las moléculas complejas que forman la base de toda la química y la biología no se formarían de la misma manera en absoluto. Los enlaces químicos entre átomos, esas conexiones íntimas que mantienen unidos a los átomos en moléculas, dependen críticamente de que los electrones de diferentes átomos interactúen de maneras muy específicas, a distancias muy específicas, con energías muy específicas, determinadas por la mecánica cuántica. Si los átomos son significativamente más grandes y los electrones están menos fuertemente unidos a sus núcleos, esos enlaces químicos serían completamente diferentes en carácter. Más débiles y frágiles. Más fáciles de romper con pequeñas cantidades de energía. Las moléculas complejas que forman tu cuerpo en este momento, el ADN de doble hélice que contiene toda la información genética necesaria para construirte, las proteínas elaboradas que hacen funcionar cada proceso en tus células, todas ellas dependen absolutamente de un equilibrio delicadísimo de fuerzas electromagnéticas operando exactamente a las distancias correctas con las energías correctas. Cambia la velocidad de la luz, aumenta ese número aparentemente inocente, y ese equilibrio cuidadoso se destruye completamente e irreversiblemente. Pero hay algo más, algo aún más fundamental e inquietante que debemos explorar. E-mes, la ecuación más icónica de toda la física moderna, grabada en camisetas y tatuajes, la que dice profundamente que la energía y la masa son dos manifestaciones diferentes de la misma cosa. Fundamental subyacente, intercambiables según esta fórmula engañosamente simple. La energía total contenida en cualquier cantidad de masa es exactamente igual a esa masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Al cuadrado. Eso es absolutamente crítico. Eso significa que la velocidad de la luz aparece en esta ecuación fundamental multiplicada por sí misma,
elevada a la segunda potencia. Las consecuencias matemáticas son dramáticas e ineludibles. Si duplicas la velocidad de la luz, la energía contenida en cualquier cantidad de masa no se duplica proporcionalmente, se cuadruplica. Si la aumentas 10 veces, la energía contenida en la masa se multiplica por 100. Si la aumentas 100 veces, la energía se multiplica por 10.000. Es un crecimiento cuadrático, exponencial, explosivo. Déjame darte números concretos para que puedas visualizar realmente la magnitud de este efecto. Un gramo de materia ordinaria, según EMC2, con la velocidad actual de la luz en 1000 nuestro universo contiene aproximadamente 90 billones de julios de energía pura. Para poner eso en perspectiva comprensible, es aproximadamente la energía liberada por 20.000 toneladas de TNT explotando simultáneamente. Es absolutamente devastador. Es la energía de una bomba nuclear pequeña. Pero con una velocidad de la luz 10 veces mayor que la actual, ese mismo gramo ordinario de materia contendría 9.000 billones de julios de energía pura. 2 millones de toneladas de TNT. La energía explosiva de aproximadamente 100 bombas del tamaño de la que destruyó Hiroshima. En un solo gramo de materia normal. Las reacciones nucleares complejas que alimentan todas las estrellas del universo, incluyendo nuestro Sol que hace posible la vida en la Tierra, dependen fundamentalmente de convertir una fracción minúscula de masa en energía pura a través del proceso de fusión nuclear. En el núcleo del Sol, en este preciso momento, la fusión nuclear está convirtiendo aproximadamente 4 millones de toneladas métricas de masa en energía pura cada segundo que pasa. Esa energía masiva sale del Sol como luz brillante y calor radiante que viaja a través del espacio vacío y calienta nuestro planeta pequeño y frágil, haciendo posible que existan océanos líquidos, atmósferas estables, climas habitables y finalmente vida compleja. Pero la cantidad exacta de energía producida por cada reacción de fusión depende directamente, matemáticamente, inevitablemente de C2. Con una C significativamente mayor, el Sol produciría muchísima más energía devastadora de exactamente la misma cantidad de fusión nuclear. O alternativamente, necesitaría muchísima menos fusión para producir la misma cantidad total de energía que emite actualmente. El equilibrio extraordinariamente delicado que hace que las estrellas como nuestro Sol sean estables, que puedan brillar de manera constante y predecible durante miles de millones de años, sin explotar violentamente ni colapsar gravitacionalmente. Depende crucialmente de ese balance exacto entre la gravedad implacable que intenta constantemente comprimir la estrella hacia su centro y la presión de radiación de la fusión nuclear que intenta constantemente expandir la estrella hacia afuera. Estos dos efectos opuestos están en un equilibrio perfecto en nuestro Sol. Cambia dramáticamente la energía producida por la fusión nuclear, alterando C, y ese equilibrio cuidadoso se rompe irreparablemente. Las estrellas serían completamente diferentes de lo que conocemos. Podrían quemar todo su combustible nuclear en apenas millones de años, en lugar de los miles de millones de años que toma actualmente. Podrían ser fundamentalmente inestables, pulsando violentamente o explotando periódicamente. Podrían no poder formarse en absoluto si la física nuclear ya no permite que la fusión se sostenga establemente bajo las condiciones que existen naturalmente en el universo. Y sin estrellas, estables de larga vida que brillen consistentemente durante miles de millones de años, no hay planetas estables orbitando pacientemente. No hay tiempo suficiente para que evolucione lentamente la vida compleja desde moléculas simples. No hay nada excepto caos y oscuridad. Pero espera, porque esto empeora considerablemente cuando exploramos las implicaciones más profundas.
los elementos químicos que existen abundantemente en el universo actual, el carbono que forma la base de toda la química orgánica en tu cuerpo, el oxígeno que respiras constantemente para vivir, el hierro que transporta oxígeno en tu sangre, el calcio que forma la estructura de tus huesos, el fósforo en tu ADN. Todos estos elementos pesados fueron forjados pacientemente en los núcleos ardientes de estrellas masivas a través de procesos increíblemente complejos de fusión nuclear progresiva llamados nucleosíntesis estelar. Estos procesos elaborados que toman millones o miles de millones de años para completarse dependen absolutamente de resonancias cuánticas increíblemente específicas y precisas. Niveles de energía exactos, donde ciertas reacciones nucleares particulares se vuelven repentinamente posibles o imposibles. El ejemplo más famoso e importante de esto es la llamada resonancia de Hoyle. Fred Hoyle, el brillante y a veces controvertido astrónomo británico, se dio cuenta en los años 1950, mientras hacía cálculos detallados de nucleosíntesis, que para que se forme carbono en cantidades significativas en los núcleos de las estrellas gigantes rojas, tiene que existir un nivel de energía muy específico, muy particular, en el núcleo de carbono 12. Si ese nivel de energía cuántico no existiera exactamente donde matemáticamente está en nuestro universo, el carbono casi no se formaría en absoluto en las estrellas. Sería extremadamente raro, una curiosidad ocasional en lugar del cuarto elemento más abundante del cosmos. Y sin carbono abundante disponible, no hay química orgánica compleja. No hay hidrocarburos. No hay aminoácidos. No hay nucleótidos. No hay vida basada en carbono, como la conocemos. Y resulta que ese nivel de energía crítico existe. Por pura casualidad aparente, o por ajuste fino del universo, o por principio antrópico según tu filosofía preferida, existe exactamente donde necesita estar para que se forme carbono abundante en las estrellas masivas que eventualmente explotan como supernovas y dispersan ese carbono por el espacio interestelar, donde puede formar nuevos planetas y nuevas formas de vida. Pero ese nivel de energía específico depende delicadamente del equilibrio preciso entre la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos los protones y neutrones en los núcleos atómicos y la fuerza electromagnética que intenta separarlos, debido a la repulsión eléctrica entre protones con carga positiva. Y ambas fuerzas fundamentales dependen, directa o indirectamente, a través de múltiples conexiones matemáticas, de la velocidad de la luz. Cambia C significativamente, y cambias ese equilibrio fundamental entre fuerzas. La resonancia de Hoyle crítica podría simplemente desaparecer completamente o moverse a una energía diferente donde ya no es accesible bajo las condiciones de temperatura y presión que existen naturalmente dentro de las estrellas. El carbono dejaría de formarse en cantidades útiles. Y sin carbono, sin oxígeno abundante, sin los elementos pesados absolutamente necesarios para formar planetas rocosos sólidos y química compleja interesante, el universo entero se vuelve estéril e ininteresante. Déjame darte números absolutamente concretos y específicos para que entiendas visceralmente cuán delicado es este equilibrio aparentemente imposible. Los físicos teóricos y cosmólogos han realizado simulaciones computacionales extraordinariamente detalladas de universos hipotéticos con constantes fundamentales ligeramente diferentes de las nuestras. Han variado sistemáticamente la velocidad de la luz hacia arriba y hacia abajo, la carga eléctrica del electrón, las masas de todas las partículas fundamentales, las intensidades relativas de las cuatro fuerzas fundamentales. Y han descubierto algo absolutamente aterrador que mantiene despiertos a muchos físicos por las noches. El rango de valores de constantes donde se forman estrellas estables de larga vida, donde se sintetizan eficientemente los elementos pesados necesarios para la vida,
donde la química permite que existan moléculas complejas y estables, ese rango mágico es increíblemente, absurdamente, aterradoramente estrecho comparado con todos los valores posibles que estas constantes podrían haber tenido. Si la velocidad de la luz fuera apenas 4% mayor o 4% menor que su valor actual, algunos estudios detallados sugieren fuertemente que las estrellas no podrían formar los elementos pesados necesarios para construir planetas rocosos como la Tierra. Si la constante de estructura fina cambiara en más de aproximadamente 4% en cualquier dirección, el carbono o el oxígeno no se formarían en abundancia suficiente en las estrellas. Si E y el Mc2 tuviera un valor significativamente diferente debido a una C alterada, las reacciones nucleares en las estrellas serían tan dramáticamente diferentes que el universo resultante sería completamente irreconocible para nosotros. 4%. Esa es aproximadamente la ventana de tolerancia. Cambia la velocidad de la luz en apenas 4% hacia arriba o hacia abajo, y probablemente destruyes irreversiblemente las condiciones delicadas necesarias para que emerja la vida compleja. Quizás el universo todavía tendría algún tipo de estrellas primitivas, pero no serían las estrellas estables y longevas que conocemos y amamos. Quizás habría átomos de algún tipo, pero no podrían formar las moléculas complejas, elaboradas absolutamente necesarias para cualquier tipo de vida. Quizás habría energía y materia dispersas, pero no podrían organizarse espontáneamente en nada complejo o interesante o consciente. Y aquí está la parte verdadera y profundamente inquietante que te quitará el sueño. No hay razón física obvia, no hay principio fundamental profundo que podamos derivar de primeros principios matemáticos, que explique por qué la velocidad de la luz tiene exactamente el valor numérico específico que tiene. No es el resultado de algún principio elegante y profundo que podamos derivar lógicamente. Es simplemente un número que medimos cuidadosamente con instrumentos cada vez más precisos, una constante fundamental que aparece ubicuamente en todas nuestras ecuaciones. Y ese número misterioso, por casualidad absoluta, o por diseño intencional, o por principio antrópico, según tu perspectiva filosófica, está exactamente, precisamente en el rango estrecho donde el universo puede producir estrellas estables, elementos pesados, química compleja y eventualmente vida consciente que puede preguntarse sobre todo esto. Esto nos lleva inevitablemente a una de las preguntas más profundas, más inquietantes y más filosóficamente perturbadoras de toda la física moderna y la cosmología. El infame problema del ajuste fino cósmico. Resulta que no es solo la velocidad de la luz la que parece estar ajustada con precisión imposible. Hay aproximadamente 26 constantes fundamentales conocidas en la física estándar moderna. La masa del electrón diminuto, la masa del protón mucho más pesado, la constante gravitacional G, que determina la fuerza de la gravedad, la constante de Planck, que gobierna los fenómenos cuánticos, la constante cosmológica L, que impulsa la expansión acelerada del universo, y muchas más, cada una misteriosa e inexplicable. Y todas ellas, aparentemente sin ninguna relación obvia entre sí, tienen valores numéricos específicos que caen precisamente en rangos extraordinariamente estrechos, donde el universo puede soportar complejidad, creciente, estructura organizada y eventualmente vida consciente. Si la constante gravitacional G fuera apenas un poco mayor que su valor actual, las estrellas quemarían su combustible nuclear demasiado rápido y furiosamente, y el universo entero sería demasiado joven en años para que pudiera evolucionar pacientemente la vida compleja. Si fuera un poco menor, las estrellas no podrían generar suficiente presión y temperatura en sus núcleos para encender la fusión nuclear, y el universo estaría perpetuamente oscuro, frío y muerto. Si la masa del electrón fuera significativamente diferente de su valor actual,
Los átomos no podrían formar los enlaces químicos delicados absolutamente necesarios para construir las moléculas orgánicas que forman tu cuerpo. Si la diferencia de masa entre el protón y el neutrón fuera ligeramente distinta de su valor preciso actual, los núcleos atómicos serían fundamentalmente inestables y se desintegrarían espontáneamente. Si la constante cosmológica, la misteriosa energía oscura que acelera implacablemente la expansión del universo, fuera un poco mayor que su valor actual increíblemente pequeño, el universo se expandiría tan rápida y violentamente que las galaxias nunca podrían formarse mediante colapso gravitacional. Si fuera un poco menor, pero negativa en lugar de positiva, el universo se recolapsaría gravitacionalmente sobre sí mismo en un Big Crunch, antes de que pudieran formarse siquiera las primeras estrellas. Cada constante fundamental tiene un valor numérico específico que parece estar ajustado con precisión asombrosa e inexplicable para permitir un universo complejo y habitable. Y la velocidad de la luz es una de las más absolutamente críticas porque aparece ubicuamente en tantísimas ecuaciones fundamentales que gobiernan prácticamente todo en la física. Ahora bien, hay tres respuestas filosóficas principales que los físicos y filósofos han propuesto al problema inquietante del ajuste fino cósmico. La primera respuesta es la casualidad pura y simple. Simplemente tuvimos suerte incomprensible. De todos los valores infinitamente posibles que las constantes fundamentales podrían haber tenido aleatoriamente, por pura casualidad estadística ciega, obtuvimos exactamente, milagrosamente, los valores correctos para permitir que emerja la vida. Esta explicación hace sentir profundamente incómodos a muchísimos científicos, porque parece invocar una suerte milagrosa de proporciones cósmicas. Las probabilidades estadísticas son literalmente astronómicamente pequeñas, quizás una parte en 10 o 120 o números aún más absurdos. Pero técnicamente, matemáticamente, es posible. Alguien tiene que ganar la lotería cósmica, y ese alguien fuimos nosotros. La segunda respuesta es la hipótesis del multiverso. Quizás existen literalmente infinitos universos paralelos, cada uno con diferentes valores aleatorios de las constantes fundamentales. En la vasta mayoría abrumadora de esos universos, las constantes son completamente incompatibles con la vida compleja, y esos universos permanecen vacíos, estériles, sin interés, sin nadie para observarlos. Pero en un pequeño subconjunto extremadamente raro de universos, por pura probabilidad estadística en un conjunto infinito, las constantes caen aleatoriamente en los rangos correctos estrechos. Y nosotros necesariamente nos encontramos viviendo en uno de esos universos raros, porque solo en esos universos especiales puede existir vida consciente que haga preguntas sobre por qué existe. Esta es la explicación del principio antrópico. No es que nuestro universo sea especial u objetivo en algún sentido. Es que solo podemos observar y habitar universos que son compatibles con nuestra propia existencia. Es sesgo de selección cósmico. La tercera respuesta es el diseño intencional. Alguien o algo inteligente y poderoso ajustó deliberadamente las constantes fundamentales específicamente, cuidadosamente, para permitir que emerja la vida y la consciencia. Esta explicación es naturalmente popular en círculos religiosos y teológicos, pero hace sentir muy incómodos a la mayoría de científicos profesionales porque invoca explícitamente causas sobrenaturales fuera del dominio de la ciencia empírica. Pero filosóficamente, intelectualmente, es una posibilidad lógica que no puede ser descartada con certeza absoluta. No sabemos con certeza cuál de estas tres explicaciones radicalmente diferentes es la correcta. Quizás nunca lo sabremos definitivamente porque probar empíricamente la existencia de otros universos paralelos es extraordinariamente difícil, quizás fundamentalmente imposible,
por las leyes de la física. Pero lo que sí sabemos con absoluta certeza, basada en décadas de investigación cuidadosa, es que las constantes fundamentales, incluyendo muy especialmente la velocidad de la luz, están ajustadas con precisión absolutamente increíble e inexplicable, y cambiarlas arbitrariamente sería instantánea y completamente catastrófico para cualquier posibilidad de vida. Hagamos ahora un experimento mental detallado y visceral. Imagina vívidamente que tienes frente a ti un dial mágico que te permite ajustar arbitrariamente la velocidad de la luz hacia arriba o hacia abajo. Actualmente el dial está exactamente en 292.458 metros por segundo. Decides experimentar. Aumentarla, solo un poquito. Apenas un 1% más. La nueva velocidad sería aproximadamente 302.392.458 metros por segundo. Apenas 3 millones de metros por segundo más rápido. Apenas notarías la diferencia directamente en tu vida cotidiana inmediata. La luz seguiría pareciendo completamente instantánea cuando enciendes una lámpara. Pero a nivel fundamental microscópico, absolutamente todo cambiaría dramáticamente. La constante de estructura fina A disminuiría en aproximadamente 1% de su valor actual. Las interacciones electromagnéticas debilitarían proporcionalmente. Los átomos se volverían ligeramente más grandes. Los enlaces químicos serían un poco más débiles y frágiles. Las moléculas biológicas increíblemente complejas, como proteínas y ADN, serían mensurablemente menos estables. Las proteínas elaboradas podrían no plegarse correctamente en sus formas tridimensionales precisas necesarias para su función. El ADN de doble hélice podría no poder mantener su estructura elegante de manera confiable bajo estrés térmico normal. Las membranas celulares delicadas serían más permeables y menos efectivas en mantener cuidadosamente separados los ambientes bioquímicos interno y externo de cada célula. Simultáneamente, ELMC2 ahora tiene C2 aproximadamente un 2% mayor que antes. La energía contenida en cada gramo de masa aumentó 2%. Las reacciones nucleares de fusión en los núcleos de todas las estrellas producen 2% más energía de exactamente la misma cantidad de fusión nuclear. El Sol brilla, un poco más intensamente. Quizás 2% más energía total no suena inicialmente como mucho, parece trivial, pero el equilibrio térmico delicado de la Tierra es extraordinariamente sensible. Los océanos podrían comenzar a evaporarse más rápidamente bajo la radiación solar incrementada. Los casquetes polares de hielo se derretirían aceleradamente. Los patrones climáticos globales cambiarían impredeciblemente. La vida en la Tierra, exquisitamente adaptada a las condiciones actuales específicas durante cientos de millones de años de evolución lenta, enfrentaría estrés ambiental severo. Pero lo más preocupante y potencialmente catastrófico sería la nucleosíntesis estelar alterada. Las resonancias cuánticas increíblemente precisas que permiten la formación abundante de carbono y oxígeno en los núcleos de estrellas masivas dependen de equilibrios de energía microscópicamente precisos. Un cambio de apenas 1% en las constantes físicas subyacentes podría mover esas resonancias críticas fuera de los rangos de energía accesibles bajo las condiciones de temperatura y presión que existen naturalmente en los núcleos estelares. Las estrellas futuras que se formen en este universo alterado podrían no producir eficientemente los elementos pesados necesarios para construir planetas rocosos y sostener vida compleja. Nuestro universo, gradualmente, inexorablemente, se volvería menos hospitalario a la complejidad y la vida. Ahora aumenta dramáticamente la velocidad de la luz un 10% completo. Las consecuencias serían muchísimo, dramáticamente peores. Los átomos ahora son significativa y visiblemente más grandes y más difusos. Los electrones orbitan más lejos de los núcleos. Los enlaces químicos son mucho más débiles y fáciles de romper. Las moléculas complejas simplemente no pueden mantenerse juntas de manera confiable
a temperatura ambiente ordinaria. El agua líquida, con sus propiedades químicas absolutamente únicas, que la hacen esencial para toda la vida conocida, podría no tener esas propiedades especiales. Sus enlaces de hidrógeno débiles pero cruciales serían aún más débiles. El agua podría no ser líquida en el rango de temperatura que existe naturalmente en la superficie de la Tierra. Podría ser completamente gaseosa, o formar un líquido con propiedades físicas y químicas completamente diferentes e incompatibles con la bioquímica. MT-Ondas ahora tiene C2 aproximadamente un 21% mayor que su valor original. Las reacciones nucleares en los núcleos de todas las estrellas son ahora dramáticamente más energéticas. Las estrellas quemarían todo su combustible nuclear disponible mucho más rápidamente. Una estrella similar al Sol, en lugar de vivir establemente aproximadamente 10.000 millones de años, como lo hace en nuestro universo, podría vivir solo 1.000 millones de años. O quizás 100 millones de años. Y 1.000 millones de años definitivamente no es suficiente tiempo para que evolucione vida compleja desde moléculas simples. En la Tierra, en nuestro universo actual, la vida tomó aproximadamente 3.5 mil millones de años completos en evolucionar desde las primeras células procariotas simples hasta organismos multicelulares complejos. Con estrellas de vida mucho más corta, ese proceso evolutivo lento sería brutalmente interrumpido prematuramente por la muerte de la estrella anfitriona. Peor aún, las estrellas podrían ser fundamentalmente inestables, en lugar de brillar establemente durante eones. El equilibrio delicado entre la gravedad compresiva y la presión de radiación expansiva es tan increíblemente sensible que con reacciones nucleares dramáticamente más energéticas, las estrellas podrían pulsar violenta e impredeciblemente o explotar catastróficamente. No habría estrellas estables, tranquilas, de secuencia principal, como nuestro Sol querido. Solo objetos caóticos, impredecibles y letales. Y la nucleosíntesis estelar estaría completamente, irreparablemente rota. Las resonancias cuánticas que permiten la formación eficiente de carbono, oxígeno, nitrógeno, todos los elementos absolutamente críticos para la vida, estarían en energías completamente equivocadas, inaccesibles. Las estrellas producirían una distribución completamente diferente y mucho menos útil de elementos químicos. Quizás principalmente hidrógeno y helio primitivos, con apenas trazas insignificantes de elementos más pesados y complejos. Sin carbono abundante disponible, sin oxígeno, sin los bloques de construcción básicos de planetas rocosos o química orgánica interesante, el universo se volvería un desierto cósmico estéril. Ahora aumenta la velocidad de la luz al doble completo de su valor actual. 600 millones de metros por segundo en lugar de 300 millones. Los átomos son ahora literalmente el doble de grandes en todas las dimensiones. Esto suena muy abstracto e inofensivo, pero piensa muy cuidadosamente en lo que significa físicamente para la materia. La densidad típica de la materia sólida cambiaría dramáticamente, disminuyendo sustancialmente. Los materiales sólidos que conocemos y usamos diariamente ya no podrían existir de la misma forma familiar. Los enlaces covalentes entre átomos son ahora tan débiles que incluso a temperatura ambiente normal, las estructuras moleculares complejas se desmoronarían espontáneamente. No habría cristales sólidos estables, no habría rocas duras, no habría metales con sus propiedades mecánicas y eléctricas características tan útiles. Las reacciones químicas funcionarían a velocidades completamente diferentes, impredecibles. Las barreras de energía de activación para las reacciones serían dramáticamente diferentes. Las enzimas biológicas, esas moléculas proteicas extraordinariamente complejas y específicas que catalizan reacciones químicas particulares y hacen posible toda la vida, no podrían funcionar en absoluto.
están exquisitamente diseñadas por millones de años de evolución para trabajar con las constantes fundamentales exactas que existen en nuestro universo. Con constantes radicalmente diferentes, serían completamente inefectivas, inútiles. El MC2 ahora tiene C2 exactamente 4 veces mayor que originalmente. La energía contenida en cada gramo de masa es 4 veces mayor. Las reacciones nucleares producen 4 veces más energía por cada fusión. Las estrellas, si pudieran formarse en absoluto, bajo estas condiciones físicas tan alteradas, vivirían quizás solo decenas de millones de años en lugar de miles de millones. Brillarían con una intensidad tan feroz que haría completamente imposible la vida en cualquier planeta orbitando a distancias razonables. La radiación ultravioleta y de rayos X sería demasiado intensa, esterilizando cualquier superficie planetaria. Pero muy probablemente, las estrellas no se formarían de la manera que conocemos y entendemos. La física nuclear sería tan radicalmente diferente que quizás la fusión nuclear no podría sostenerse establemente bajo ninguna condición. O quizás ocurriría demasiado violenta y explosivamente, haciendo que las nubes de gas protoestelares en colapso explotaran destructivamente antes de poder establecerse en una configuración estelar estable. Y definitivamente, absolutamente, no habría nucleosíntesis efectiva. Los elementos pesados complejos simplemente no se formarían en cantidades significativas. El universo sería perpetuamente hidrógeno primitivo, helio, y quizás trazas minúsculas de litio. Nada más pesado. Sin elementos pesados abundantes, no hay planetas rocosos terrestres. No hay química interesante y compleja. No hay complejidad emergente. Solo gas difuso. Ahora imagina aumentar la velocidad de la luz 10 veces su valor actual. 100 veces. 1000 veces más rápida. El universo se vuelve completamente irreconocible, alienígena, incomprensible. Las fuerzas fundamentales están tan dramáticamente desbalanceadas que probablemente ni siquiera se formarían átomos estables en ninguna forma familiar. Las partículas subatómicas interactuarían de maneras completamente diferentes e impredecibles. Los quarks que forman protones y neutrones mediante la fuerza nuclear fuerte están unidos por fuerzas que también dependen indirectamente de otras constantes que cambiarían cascadamente. Quizás los protones no podrían formarse establemente en absoluto, o serían tan radicalmente diferentes en sus propiedades que no reconoceríamos el universo resultante como similar al nuestro en ningún aspecto. La energía contenida en la masa sería tan incomprensiblemente grande que cualquier pequeña perturbación causaría explosiones de energía absolutamente devastadoras. La materia sería extraordinariamente volátil e inestable. El universo sería un lugar de energía caótica sin ninguna estructura estable, ninguna organización, ninguna complejidad emergente. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora que debería quitarte el sueño. No estoy especulando salvajemente o inventando escenarios de ciencia ficción. Los físicos profesionales han hecho estos cálculos detallados durante décadas. Han construido modelos computacionales sofisticados del universo con diferentes valores sistemáticos de constantes fundamentales, y consistentemente, repetidamente, encuentran que el rango estrecho de valores que permite un universo complejo, interesante y potencialmente habitable es extraordinariamente, absurdamente pequeño comparado con todos los valores posibles. La mayoría abrumadora de los valores posibles dan universos completamente estériles, simples, aburridos, sin vida. Solo una fracción minúscula e incomprensiblemente pequeña de universos posibles tienen la riqueza estructural, la complejidad emergente y la hospitalidad que caracteriza el nuestro. Descansa ahora, sabiendo que tu existencia depende de números que podrían haber sido diferentes pero no lo son. Duerme bien, consciente de que cada átomo en tu cuerpo está aquí
porque la velocidad de la luz es exactamente la correcta. Buenas noches, la velocidad de la luz es perfecta. Sí, has escuchado bien. Esos 290.792.458 metros por segundo no son un número arbitrario que el universo eligió al azar lanzando dados cósmicos. Es exactamente, precisamente, inquebrantablemente, la velocidad correcta para que tú puedas existir en este momento. Leyendo estas palabras, respirando, pensando, cuestionando. ¿Y si fuera apenas un poco más rápida? Si ese número cambiara en un pequeño porcentaje, que parece insignificante, apenas unos pocos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, tú no estarías aquí. Nadie estaría. El universo sería un desierto estéril de partículas dispersas, incapaces de formar nada complejo, nada hermoso, nada interesante, nada vivo. Esta noche vas a descubrir por qué cambiar la velocidad de la luz destruiría absolutamente todo. Lo que conoces y amas, vas a entender cómo las constantes fundamentales del cosmos están entrelazadas en un equilibrio tan delicado que cuando comprendas su fragilidad te quitará el sueño durante semanas, y vas a enfrentarte a la pregunta más perturbadora que ha emergido de la física moderna. ¿Vivimos en el único universo posible, donde la vida puede existir? ¿O somos simplemente afortunados ganadores de una lotería cósmica con probabilidades incomprensiblemente pequeñas? Si te fascinan los misterios más profundos del cosmos y las preguntas que mantienen despiertos a los físicos por las noches, suscríbete a este canal ahora mismo. El viaje hacia la comprensión de la fragilidad absoluta de la realidad comienza en este preciso instante. Cuando pensamos en la velocidad de la luz en nuestras conversaciones cotidianas, en nuestras fantasías de ciencia ficción, en nuestros sueños de exploración cósmica, la vemos principalmente como una limitación frustrante e innecesaria. Nos encierra cruelmente en nuestro pequeño rincón insignificante del universo. Hace absolutamente imposibles los viajes interestelares que tanto anhelamos. Nos condena a una soledad cósmica profunda y melancólica. Y durante décadas, en nuestros sueños más optimistas de ciencia ficción, en las películas que vemos los fines de semana, en los libros que leemos antes de dormir, hemos fantaseado constantemente con superar ese límite aparentemente arbitrario. Imagínate si pudiéramos construir naves que viajaran al doble de la velocidad de la luz, o 10 veces más rápido que ese límite frustrante, o 100 veces, o 1000 veces más allá de esa barrera que nos mantiene prisioneros. Las estrellas finalmente estarían a nuestro alcance real. Andrómeda sería visitable en nuestras vidas. El cosmos entero se abriría ante nosotros como un jardín infinito, listo para ser explorado por generaciones de exploradores humanos. Suena absolutamente maravilloso, ¿verdad? Una mejora obvia y necesaria al diseño aparentemente defectuoso del universo. Un upgrade tecnológico que necesitamos desesperadamente para cumplir nuestro destino como especie exploradora. Pero hay algo profundamente importante que nadie te dice claramente cuando fantaseas despierto con aumentar la velocidad de la luz para hacer posibles tus sueños de viajes espaciales. Algo que los físicos teóricos saben muy bien pero rara vez comunican, efectivamente fuera de sus círculos académicos especializados porque es profundamente inquietante, filosóficamente perturbador y desafía completamente nuestra intuición básica sobre cómo funciona la realidad física. La velocidad de la luz no es simplemente un límite de velocidad cósmico como el límite de velocidad en una autopista que podríamos aumentar con suficiente ingeniería. No es simplemente el máximo ritmo al que pueden viajar las cosas a través del espacio. Es una constante fundamental que está tejida íntimamente en absolutamente todo lo que existe, en la estructura precisa de los átomos que forman tu cuerpo, en la fuerza electromagnética que mantiene unidos a los electrones con los núcleos atómicos, en la energía masiva contenida en cada gramo de masa,
en las reacciones nucleares complejas que alimentan las estrellas durante miles de millones de años, en la química delicada que hace posible que existas como ser vivo consciente. Cambiar la velocidad de la luz no sería como aumentar el límite de velocidad en una autopista de 100 a 150 kilómetros por hora. Sería como cambiar las reglas fundamentales más básicas de cómo funciona la realidad misma en su nivel más profundo. Y esas nuevas reglas, esas constantes alteradas, probablemente harían completamente imposible tu existencia y la de cualquier forma de vida compleja. Pero la realidad es mucho, mucho más oscura e inquietante de lo que probablemente imaginas en este momento. En el año 1916, cuando Albert Einstein finalmente publicó su teoría revolucionaria de la relatividad general después de años de trabajo intenso y frustrante, revolucionando completamente y para siempre nuestra comprensión del espacio, del tiempo, de la gravedad y de cómo estos conceptos fundamentales están todos entrelazados en un tejido unificado llamado espacio-tiempo. Algo más emergió silenciosamente de sus ecuaciones matemáticas elegantes. Algo que tomó décadas enteras para que los físicos apreciaran completamente en toda su profundidad e implicaciones aterradoras. Las constantes fundamentales del universo, esos números misteriosos que aparecen una y otra vez en todas las ecuaciones fundamentales de la física como actores recurrentes en una obra de teatro cósmica, no son independientes entre sí como pensábamos ingenuamente. Están profundamente entrelazadas de formas complejas, sutiles y absolutamente fundamentales. Cambiar una constante significa necesariamente cambiar otras en una cascada de consecuencias. Y la velocidad de la luz, representada elegantemente por la letra C en las ecuaciones que usan los físicos, aparece ubicuamente en prácticamente todas las leyes fundamentales de la física sin excepción. Está en ELMC2, probablemente la ecuación más famosa y reconocible de toda la historia de la ciencia, la que conecta íntimamente energía y masa, mostrando que son dos manifestaciones de la misma cosa fundamental. Está en las ecuaciones de Maxwell, que describen magistralmente el electromagnetismo y predijeron la existencia de ondas electromagnéticas décadas antes de que fueran detectadas experimentalmente. Está en la constante de estructura fina que determina cuán fuertemente interactúan las partículas cargadas eléctricamente. Está en las ecuaciones complejas que gobiernan las fuerzas nucleares fuertes y débiles que mantienen unidos los núcleos atómicos. Está literalmente en todas partes que mires en la física fundamental, como un hilo conductor que atraviesa todo el tapiz completo de la realidad física conocida. Y aquí está el problema fundamental que hace que aumentar la velocidad de la luz sea catastrófico. Si aumentaras arbitrariamente la velocidad de la luz, ese hilo conductor cambiaría dramáticamente. Y cuando ese hilo cambia, cuando modificas esa constante fundamental, todo el tapiz cuidadosamente tejido se deshace completamente en tus manos. Comencemos con algo que parece aparentemente simple al principio, pero que tiene consecuencias devastadoras. La constante de estructura fina, representada por la letra griega A, alfa, es un número puro y adimensional, sin unidades físicas, aproximadamente igual a 1137, o más precisamente 137.036. Este número misterioso y aparentemente mágico determina la fuerza exacta de las interacciones electromagnéticas en el universo. Determina cuán fuertemente los electrones con carga negativa son atraídos por los núcleos atómicos con carga positiva. Determina cuán fácil o difícil es que los átomos intercambien electrones en las reacciones químicas que sustentan toda la química y la biología. Y su valor numérico preciso depende directamente, matemáticamente, inevitablemente, de la velocidad de la luz. La fórmula exacta es A μ E2 por c, donde E es la carga elemental del electrón, E0 es la permitividad del vacío, es la constante de Planck reducida, y C es nuestra protagonista, la velocidad de la luz.
Observa cuidadosamente esa ecuación. La velocidad de la luz c aparece en el denominador. Eso significa que si la velocidad de la luz fuera mayor, si aumentaras c, la constante de estructura fina A se volvería proporcionalmente menor. Los números no mienten. La matemática es implacable. Y si A es menor, las interacciones electromagnéticas se vuelven más débiles en proporción directa. Mucho más débiles si aumentas C significativamente, digamos al doble o al triple. ¿Qué significa exactamente en términos físicos concretos que las interacciones electromagnéticas sean más débiles? Significa fundamentalmente que los electrones están menos fuertemente unidos gravitacionalmente a los núcleos atómicos. Los átomos que forman absolutamente todo lo que ves y tocas serían más grandes, más difusos, menos compactos, significativamente menos estables. El radio típico de un átomo de hidrógeno simple, por ejemplo, el átomo más simple y abundante del universo, es inversamente proporcional matemáticamente a A si A disminuye exactamente a la mitad de su valor actual, los átomos de hidrógeno instantáneamente se volverían exactamente el doble de grandes en todas las direcciones. Si A disminuye a una décima parte, los átomos serían literalmente 10 veces más grandes en diámetro. Ahora piensa cuidadosa y profundamente en lo que esto significa para la estructura de la materia y la posibilidad de la vida. Los átomos son los bloques de construcción fundamentales de absolutamente toda la materia que existe. Todo lo que tocas con tus manos, todo lo que ves con tus ojos, todo lo que eres tú mismo a nivel físico, está hecho completamente de átomos unidos en configuraciones específicas. Y los átomos tienen exactamente el tamaño preciso que tienen en nuestro universo, porque las fuerzas electromagnéticas tienen exactamente la intensidad precisa que tienen. Si cambias dramáticamente esas fuerzas haciendo que C sea mayor, cambias radicalmente el tamaño de los átomos. Y si cambias el tamaño de los átomos, cambias absolutamente todo lo demás en una cascada imparable de consecuencias. Las moléculas complejas que forman la base de toda la química y la biología no se formarían de la misma manera en absoluto. Los enlaces químicos entre átomos, esas conexiones íntimas que mantienen unidos a los átomos en moléculas, dependen críticamente de que los electrones de diferentes átomos interactúen de maneras muy específicas, a distancias muy específicas, con energías muy específicas, determinadas por la mecánica cuántica. Si los átomos son significativamente más grandes y los electrones están menos fuertemente unidos a sus núcleos, esos enlaces químicos serían completamente diferentes en carácter. Más débiles y frágiles. Más fáciles de romper con pequeñas cantidades de energía. Las moléculas complejas que forman tu cuerpo en este momento, el ADN de doble hélice que contiene toda la información genética necesaria para construirte, las proteínas elaboradas que hacen funcionar cada proceso en tus células, todas ellas dependen absolutamente de un equilibrio delicadísimo de fuerzas electromagnéticas operando exactamente a las distancias correctas con las energías correctas. Cambia la velocidad de la luz, aumenta ese número aparentemente inocente, y ese equilibrio cuidadoso se destruye completamente e irreversiblemente. Pero hay algo más, algo aún más fundamental e inquietante que debemos explorar. Imto la ecuación más icónica de toda la física moderna, grabada en camisetas y tatuajes, la que dice profundamente que la energía y la masa son dos manifestaciones diferentes de la misma cosa fundamental subyacente, intercambiables según esta fórmula engañosamente simple. La energía total contenida en cualquier cantidad de masa es exactamente igual a esa masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Al cuadrado. Eso es absolutamente crítico. Eso significa que la velocidad de la luz aparece en esta ecuación fundamental multiplicada por sí misma, elevada a la segunda potencia.
Las consecuencias matemáticas son dramáticas e ineludibles. Si duplicas la velocidad de la luz, la energía contenida en cualquier cantidad de masa no se duplica proporcionalmente. Se cuadruplica. Si la aumentas 10 veces, la energía contenida en la masa se multiplica por 100. Si la aumentas 100 veces, la energía se multiplica por 10.000. Es un crecimiento cuadrático, exponencial, explosivo. Déjame darte números concretos para que puedas visualizar realmente la magnitud de este efecto. Un gramo de materia ordinaria, según EMC2, con la velocidad actual de la luz en nuestro universo, contiene aproximadamente 90 billones de julios de energía pura. Para poner eso en perspectiva comprensible, es aproximadamente la energía liberada por 20.000 toneladas de TNT explotando simultáneamente. Es absolutamente devastador. Es la energía de una bomba nuclear pequeña. Pero con una velocidad de la luz 10 veces mayor que la actual, ese mismo gramo ordinario de materia contendría 9.000 billones de julios de energía pura. 2 millones de toneladas de TNT. La energía explosiva de aproximadamente 100 bombas, del tamaño de la que destruyó Hiroshima, en un solo gramo de materia normal. Las reacciones nucleares complejas que alimentan todas las estrellas del universo, incluyendo nuestro Sol, que hace posible la vida en la Tierra, dependen fundamentalmente de convertir una fracción minúscula de masa en energía pura, a través del proceso de fusión nuclear. En el núcleo del Sol, en este preciso momento, la fusión nuclear está convirtiendo aproximadamente 4 millones de toneladas métricas de masa en energía pura cada segundo que pasa. Esa energía masiva sale del Sol como luz brillante y calor radiante que viaja a través del espacio vacío y calienta nuestro planeta pequeño y frágil, haciendo posible que existan océanos líquidos, atmósferas estables, climas habitables y, finalmente, vida compleja. Pero la cantidad exacta de energía producida por cada reacción de fusión depende directamente, matemáticamente, inevitablemente de C2. Con una C significativamente mayor, el Sol produciría muchísima más energía devastadora de exactamente la misma cantidad de fusión nuclear. O alternativamente, necesitaría muchísima menos fusión para producir la misma cantidad total de energía que emite actualmente. El equilibrio extraordinariamente delicado, que hace que las estrellas como nuestro Sol sean estables, que puedan brillar de manera constante y predecible durante miles de millones de años, sin explotar violentamente ni colapsar gravitacionalmente, depende crucialmente de ese balance exacto entre la gravedad implacable que intenta constantemente comprimir la estrella hacia su centro y la presión de radiación de la fusión nuclear que intenta constantemente expandir la estrella hacia afuera. Estos dos efectos opuestos están en un equilibrio perfecto en nuestro Sol. Cambia dramáticamente la energía producida por la fusión nuclear, alterando C, y ese equilibrio cuidadoso se rompe irreparablemente. Las estrellas serían completamente diferentes de lo que conocemos. Podrían quemar todo su combustible nuclear en apenas millones de años en lugar de los miles de millones de años que toma actualmente. Podrían ser fundamentalmente inestables, pulsando violentamente o explotando periódicamente. Podrían no poder formarse en absoluto si la física nuclear ya no permite que la fusión se sostenga establemente bajo las condiciones que existen naturalmente en el universo. Y sin estrellas estables, de larga vida que brillen consistentemente durante miles de millones de años, no hay planetas estables orbitando pacientemente. No hay tiempo suficiente para que evolucione lentamente la vida compleja desde moléculas simples. No hay nada excepto caos y oscuridad. Pero espera, porque esto empeora considerablemente cuando exploramos las implicaciones más profundas. Los elementos químicos que existen abundantemente en el universo actual, el carbono que forma la base de toda la química orgánica en tu cuerpo,
el oxígeno que respiras constantemente para vivir, el hierro que transporta oxígeno en tu sangre, el calcio que forma la estructura de tus huesos, el fósforo en tu ADN. Todos estos elementos pesados fueron forjados pacientemente en los núcleos ardientes de estrellas masivas a través de procesos increíblemente complejos de fusión nuclear progresiva llamados nucleosíntesis estelar. Estos procesos elaborados, que toman millones o miles de millones de años para completarse, dependen absolutamente de resonancias cuánticas increíblemente específicas y precisas. Niveles de energía exactos donde ciertas reacciones nucleares particulares se vuelven repentinamente posibles o imposibles. El ejemplo más famoso e importante de esto es la llamada resonancia de Hoyle. Fred Hoyle, el brillante y a veces controvertido astrónomo británico, se dio cuenta en los años 1950, mientras hacía cálculos detallados de nucleosíntesis, que para que se forme carbono en cantidades significativas en los núcleos de las estrellas gigantes rojas, tiene que existir un nivel de energía muy específico, muy particular en el núcleo de carbono 12. Si ese nivel de energía cuántico no existiera exactamente donde matemáticamente está en nuestro universo, el carbono casi no se formaría en absoluto en las estrellas. Sería extremadamente raro, una curiosidad ocasional en lugar del cuarto elemento más abundante del cosmos. Y sin carbono abundante disponible, no hay química orgánica compleja, no hay hidrocarburos, no hay aminoácidos, no hay nucleótidos, no hay vida basada en carbono como la conocemos. Y resulta que ese nivel de energía crítico existe. Por pura casualidad aparente, o por ajuste fino del universo, o por principio antrópico según tu filosofía preferida, existe exactamente donde necesita estar para que se forme carbono abundante en las estrellas masivas que eventualmente explotan como supernovas y dispersan ese carbono por el espacio interestelar donde puede formar nuevos planetas y nuevas formas de vida. Pero ese nivel de energía específico depende delicadamente del equilibrio preciso entre la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos los protones y neutrones en los núcleos atómicos y la fuerza electromagnética que intenta separarlos, debido a la repulsión eléctrica entre protones con carga positiva. Y ambas fuerzas fundamentales dependen, directa o indirectamente a través de múltiples conexiones matemáticas, de la velocidad de la luz. Cambia c significativamente, y cambias ese equilibrio fundamental entre fuerzas. La resonancia de Hoyle crítica podría simplemente desaparecer completamente o moverse a una energía diferente, donde ya no es accesible bajo las condiciones de temperatura y presión que existen naturalmente dentro de las estrellas. El carbono dejaría de formarse en cantidades útiles. Y sin carbono, sin oxígeno abundante, sin los elementos pesados absolutamente necesarios para formar planetas rocosos sólidos y química compleja interesante, el universo entero se vuelve estéril e ininteresante. Déjame darte números absolutamente concretos y específicos para que entiendas visceralmente cuán delicado es este equilibrio aparentemente imposible. Los físicos teóricos y cosmólogos han realizado simulaciones computacionales extraordinariamente detalladas de universos hipotéticos con constantes fundamentales ligeramente diferentes de las nuestras. Han variado sistemáticamente la velocidad de la luz hacia arriba y hacia abajo, la carga eléctrica del electrón, las masas de todas las partículas fundamentales, las intensidades relativas de las 4 fuerzas fundamentales, y han descubierto algo absolutamente aterrador que mantiene despiertos a muchos físicos por las noches. El rango de valores de constantes donde se forman estrellas estables de larga vida, donde se sintetizan eficientemente los elementos pesados necesarios para la vida, donde la química permite que existan moléculas complejas y estables. Ese rango mágico es increíblemente,
absurdamente, aterradoramente estrecho comparado con todos los valores posibles que estas constantes podrían haber tenido. Si la velocidad de la luz fuera apenas 4% mayor o 4% menor que su valor actual, algunos estudios detallados sugieren fuertemente que las estrellas no podrían formar los elementos pesados necesarios para construir planetas rocosos como la Tierra. Si la constante de estructura fina cambiara en más de aproximadamente 4% en cualquier dirección, el carbono o el oxígeno no se formarían en abundancia suficiente en las estrellas. Si EMC2 tuviera un valor significativamente diferente debido a una C alterada, las reacciones nucleares en las estrellas serían tan dramáticamente diferentes que el universo resultante sería completamente irreconocible para nosotros. 4%. Esa es aproximadamente la ventana de tolerancia. Cambia la velocidad de la luz en apenas 4% hacia arriba o hacia abajo, y probablemente destruyes irreversiblemente las condiciones delicadas necesarias para que emerja la vida compleja. Quizás el universo todavía tendría algún tipo de estrellas primitivas, pero no serían las estrellas estables y longevas que conocemos y amamos. Quizás habría átomos de algún tipo, pero no podrían formar las moléculas complejas, elaboradas absolutamente necesarias para cualquier tipo de vida. Quizás habría energía y materia dispersas, pero no podrían organizarse espontáneamente en nada complejo o interesante o consciente. Y aquí está la parte verdadera y profundamente inquietante que te quitará el sueño. No hay razón física obvia. No hay principio fundamental profundo que podamos derivar de primeros principios matemáticos, que explique por qué la velocidad de la luz tiene exactamente el valor numérico específico que tiene. No es el resultado de algún principio elegante y profundo que podamos derivar lógicamente. Es simplemente un número que medimos cuidadosamente con instrumentos cada vez más precisos. Una constante fundamental que aparece ubicuamente en todas nuestras ecuaciones. Y ese número misterioso, por casualidad absoluta o por diseño intencional o por principio antrópico, según tu perspectiva filosófica, está exactamente, precisamente en el rango estrecho donde el universo puede producir estrellas estables, elementos pesados, química compleja y eventualmente vida consciente que puede preguntarse sobre todo esto. Esto nos lleva inevitablemente a una de las preguntas más profundas, más inquietantes y más filosóficamente perturbadoras de toda la física moderna y la cosmología. El infame problema del ajuste fino cósmico. Resulta que no es solo la velocidad de la luz la que parece estar ajustada con precisión imposible. Hay aproximadamente 26 constantes fundamentales conocidas en la física estándar moderna. La masa del electrón diminuto. La masa del protón mucho más pesado. La constante gravitacional G, que determina la fuerza de la gravedad. La constante de Planck, que gobierna los fenómenos cuánticos. La constante cosmológica L, que impulsa la expansión acelerada del universo. Y muchas más, cada una misteriosa e inexplicable. Y todas ellas, aparentemente sin ninguna relación obvia entre sí, tienen valores numéricos específicos que caen precisamente en rangos extraordinariamente estrechos, donde el universo puede soportar complejidad creciente, estructura organizada y eventualmente vida consciente. Si la constante gravitacional G fuera apenas un poco mayor que su valor actual, las estrellas quemarían su combustible nuclear demasiado rápido y furiosamente, y el universo entero sería demasiado joven en años para que pudiera evolucionar pacientemente la vida compleja. Si fuera un poco menor, las estrellas no podrían generar suficiente presión y temperatura en sus núcleos para encender la fusión nuclear y el universo estaría perpetuamente oscuro, frío y muerto. Si la masa del electrón fuera significativamente diferente de su valor actual, los átomos no podrían formar los enlaces químicos delicados absolutamente necesarios para construir las moléculas orgánicas que forman tu cuerpo. Si la diferencia de masa entre el protón
y el 1901 neutrón fuera ligeramente distinta de su valor preciso actual, los núcleos atómicos serían fundamentalmente inestables y se desintegrarían espontáneamente. Si la constante cosmológica, la misteriosa energía oscura que acelera implacablemente la expansión del universo, fuera un poco mayor que su valor actual increíblemente pequeño, el universo se expandiría tan rápida y violentamente que las galaxias nunca podrían formarse mediante colapso gravitacional. Si fuera un poco menor pero negativa en lugar de positiva, el universo se recolapsaría gravitacionalmente sobre sí mismo en un Big Crunch, antes de que pudieran formarse siquiera las primeras estrellas. Cada constante fundamental tiene un valor numérico específico que parece estar ajustado con precisión asombrosa e inexplicable para permitir un universo complejo y habitable. Y la velocidad de la luz es una de las más absolutamente críticas, porque aparece ubicuamente en tantísimas ecuaciones fundamentales que gobiernan prácticamente todo en la física. Ahora bien, hay tres respuestas filosóficas principales que los físicos y filósofos han propuesto al problema inquietante del ajuste fino cósmico. La primera respuesta es la casualidad pura y simple. Simplemente tuvimos suerte incomprensible. De todos los valores infinitamente posibles que las constantes fundamentales podrían haber tenido aleatoriamente, por pura casualidad estadística ciega, obtuvimos exactamente, milagrosamente, los valores correctos para permitir que emerja la vida. Esta explicación hace sentir profundamente incómodos a muchísimos científicos porque parece invocar una suerte milagrosa de proporciones cósmicas. Las probabilidades estadísticas son literalmente astronómicamente pequeñas, quizás una parte en 10.120 o números aún más absurdos. Pero técnicamente, matemáticamente, es posible. Alguien tiene que ganar la lotería cósmica, y ese alguien fuimos nosotros. La segunda respuesta es la hipótesis del multiverso. Quizás existen literalmente infinitos universos paralelos, cada uno con diferentes valores aleatorios de las constantes fundamentales. En la vasta mayoría abrumadora de esos universos, las constantes son completamente incompatibles con la vida compleja, y esos universos permanecen vacíos, estériles, sin interés, sin nadie para observarlos. Pero en un pequeño subconjunto extremadamente raro de universos, por pura probabilidad estadística en un conjunto infinito, las constantes caen aleatoriamente en los rangos correctos estrechos. Y nosotros necesariamente nos encontramos viviendo en uno de esos universos raros, porque solo en esos universos especiales puede existir vida consciente que haga preguntas sobre por qué existe. Esta es la explicación del principio antrópico. No es que nuestro universo sea especial u objetivo, en algún sentido. Es que solo podemos observar y habitar universos que son compatibles con nuestra propia existencia. Es sesgo de selección, cósmico. La tercera respuesta es el diseño intencional. Alguien o algo inteligente y poderoso ajustó deliberadamente las constantes fundamentales específicamente, cuidadosamente, para permitir que emerja la vida y la consciencia. Esta explicación es naturalmente popular en círculos religiosos y teológicos, pero hace sentir muy incómodos a la mayoría de científicos profesionales, porque invoca explícitamente causas sobrenaturales fuera del dominio de la ciencia empírica. Pero filosóficamente, intelectualmente, es una posibilidad lógica que no puede ser descartada con certeza absoluta. No sabemos con certeza cuál de estas tres explicaciones radicalmente diferentes es la correcta. Quizás nunca lo sabremos definitivamente porque probar empíricamente la existencia de otros universos paralelos es extraordinariamente difícil, quizás fundamentalmente imposible por las leyes de la física. Pero lo que sí sabemos, con absoluta certeza, basada en décadas de investigación cuidadosa, es que las constantes fundamentales, incluyendo muy especialmente la velocidad de la luz,
están ajustadas con precisión absolutamente increíble e inexplicable. Y cambiarlas arbitrariamente sería instantánea y completamente catastrófico para cualquier posibilidad de vida. Hagamos ahora un experimento mental detallado y visceral. Imagina vívidamente que tienes frente a ti un dial mágico que te permite ajustar arbitrariamente la velocidad de la luz hacia arriba o hacia abajo. Actualmente el dial está exactamente en 292.192.358 metros por segundo. Decides experimentar. Aumentarla, solo un poquito, apenas un 1% más. La nueva velocidad sería aproximadamente 300.458 metros por segundo. Apenas 3 millones de metros por segundo más rápido. Apenas notarías la diferencia directamente en tu vida cotidiana inmediata. La luz seguiría pareciendo completamente instantánea cuando enciendes una lámpara. Pero a nivel fundamental microscópico, absolutamente todo cambiaría dramáticamente. La constante de estructura fina A disminuiría en aproximadamente 1% de su valor actual. Las interacciones electromagnéticas se debilitarían proporcionalmente. Los átomos se volverían ligeramente más grandes. Los enlaces químicos serían un poco más débiles y frágiles. Las moléculas biológicas increíblemente complejas como proteínas y ADN serían mensurablemente menos estables. Las proteínas elaboradas podrían no plegarse correctamente en sus formas tridimensionales precisas necesarias para su función. El ADN de doble hélice podría no poder mantener su estructura elegante de manera confiable bajo estrés térmico normal. Las membranas celulares delicadas serían más permeables y menos efectivas en mantener cuidadosamente separados los ambientes bioquímicos interno y externo de cada célula. Simultáneamente, EMC2 ahora tiene C2 aproximadamente un 2% mayor que antes. La energía contenida en cada gramo de masa aumentó 2%. Las reacciones nucleares de fusión en los núcleos de todas las estrellas producen 2% más energía de exactamente la misma cantidad de fusión nuclear. El Sol brilla un poco más intensamente. Quizás 2% más energía total no suena inicialmente como mucho, parece trivial, pero el equilibrio térmico delicado de la Tierra es extraordinariamente sensible. Los océanos podrían comenzar a evaporarse más rápidamente bajo la radiación solar incrementada. Los casquetes polares de hielo se derretirían aceleradamente. Los patrones climáticos globales cambiarían impredeciblemente. La vida en la Tierra, exquisitamente adaptadas a las condiciones actuales específicas durante cientos de millones de años de evolución lenta, enfrentaría estrés ambiental severo. Pero lo más preocupante y potencialmente catastrófico sería la nucleosíntesis estelar alterada. Las resonancias cuánticas increíblemente precisas que permiten la formación abundante de carbono y oxígeno en Minimum de Zündung. Los núcleos de estrellas masivas dependen de equilibrios de energía microscópicamente precisos. Un cambio de apenas 1% en las constantes físicas subyacentes podría mover esas resonancias críticas fuera de los rangos de energía accesibles bajo las condiciones de temperatura y presión que existen naturalmente en los núcleos estelares. Las estrellas futuras que se formen en este universo alterado podrían no producir eficientemente los elementos pesados necesarios para construir planetas rocosos y sostener vida compleja. Nuestro universo gradualmente, inexorablemente, se volvería menos hospitalario a la complejidad y la vida. Ahora aumenta dramáticamente la velocidad de la luz un 10% completo. Las consecuencias serían muchísimo, dramáticamente peores. Los átomos ahora son significativa y visiblemente más grandes y más difusos. Los electrones orbitan más lejos de los núcleos. Los enlaces químicos son mucho más débiles y fáciles de romper. Las moléculas complejas simplemente no pueden mantenerse juntas de manera confiable a temperatura ambiente ordinaria. El agua líquida, con sus propiedades químicas absolutamente únicas que la hacen esencial para toda la vida conocida,
podría no tener esas propiedades especiales. Sus enlaces de hidrógeno débiles pero cruciales serían aún más débiles. El agua podría no ser líquida en el rango de temperatura que existe naturalmente en la superficie de la Tierra. Podría ser completamente gaseosa, o formar un líquido con propiedades físicas y químicas completamente diferentes e incompatibles con la bioquímica. E sin RUMC2 ahora tiene C2, aproximadamente un 21% mayor que su valor original. Las reacciones nucleares en los núcleos de todas las estrellas son ahora dramáticamente más energéticas. Las estrellas quemarían todo su combustible nuclear disponible mucho más rápidamente. Una estrella similar al Sol, en lugar de vivir establemente aproximadamente 10.000 millones de años como lo hace en nuestro universo, podría vivir solo 1.000 millones de años. O quizás 100 millones de años. Y 1.000 millones de años definitivamente no es suficiente tiempo para que evolucione vida compleja desde moléculas simples. En la Tierra, en nuestro universo actual, la vida tomó aproximadamente 3.5 mil millones de años completos en evolucionar desde las primeras células procariotas simples hasta organismos multicelulares complejos. Con estrellas de vida mucho más corta, ese proceso evolutivo lento sería brutalmente interrumpido prematuramente por la muerte de la estrella anfitriona. Peor aún, las estrellas podrían ser fundamentalmente inestables en lugar de brillar establemente durante eones. El equilibrio delicado entre la gravedad compresiva y la presión de radiación expansiva es tan increíblemente sensible que con reacciones nucleares dramáticamente más energéticas, las estrellas podrían pulsar violenta e impredeciblemente o explotar catastróficamente. No habría estrellas estables tranquilas de secuencia principal como nuestro Sol querido. Solo objetos caóticos, impredecibles y letales. Y la nucleosíntesis estelar estaría completamente, irreparablemente rota. Las resonancias cuánticas que permiten la formación eficiente de carbono, oxígeno, nitrógeno, todos los elementos absolutamente críticos para la vida, estarían en energías completamente equivocadas, inaccesibles. Las estrellas producirían una distribución completamente diferente y mucho menos útil de elementos químicos. Quizás principalmente hidrógeno y helio primitivos, con apenas trazas insignificantes de elementos más pesados y complejos. Sin carbono abundante disponible, sin oxígeno, sin los bloques de construcción básicos de planetas rocosos o química orgánica interesante, el universo se volvería un desierto cósmico estéril. Ahora aumenta la velocidad de la luz al doble completo de su valor actual. 600 millones de metros por segundo en lugar de 300 millones. Los átomos son ahora literalmente el doble de grandes en todas las dimensiones. Esto suena muy abstracto e inofensivo, pero piensa muy cuidadosamente en lo que significa físicamente para la materia. La densidad típica de la materia sólida cambiaría dramáticamente, disminuyendo sustancialmente. Los materiales sólidos que conocemos y usamos diariamente ya no podrían existir de la misma forma familiar. Los enlaces covalentes entre átomos son ahora tan débiles que incluso a temperatura ambiente normal, las estructuras moleculares complejas se desmoronarían espontáneamente. No habría cristales sólidos estables. No habría rocas duras. No habría metales con sus propiedades mecánicas y eléctricas características tan útiles. Las reacciones químicas funcionarían a velocidades completamente diferentes, impredecibles. Las barreras de energía de activación para las reacciones serían dramáticamente diferentes. Las enzimas biológicas, esas moléculas proteicas, extraordinariamente complejas y específicas que catalizan reacciones químicas particulares y hacen posible toda la vida, no podrían funcionar en absoluto. Están exquisitamente diseñadas por millones de años de evolución para trabajar con las constantes fundamentales exactas que existen en nuestro universo.
con constantes radicalmente diferentes, serían completamente inefectivas, inútiles. Eoambos ahora tiene C2 exactamente 4 veces mayor que originalmente. La energía contenida en cada gramo de masa es 4 veces mayor. Las reacciones nucleares producen 4 veces más energía por cada fusión. Las estrellas, si pudieran formarse en absoluto, bajo estas condiciones físicas tan alteradas, vivirían quizás solo decenas de millones de años en lugar de miles de millones. Brillarían con una intensidad tan feroz que haría completamente imposible la vida en cualquier planeta orbitando a distancias razonables. La radiación ultravioleta y de rayos X sería demasiado intensa, esterilizando cualquier superficie planetaria. Pero muy probablemente, las estrellas no se formarían de la manera que conocemos y entendemos. La física nuclear sería tan radicalmente diferente que quizás la fusión nuclear no podría sostenerse establemente bajo ninguna condición. O quizás ocurriría demasiado violenta y explosivamente, haciendo que las nubes de gas protoestelares, en colapso, explotaran destructivamente antes de poder establecerse en una configuración estelar estable. Y definitivamente, absolutamente, no habría nucleosíntesis efectiva. Los elementos pesados complejos simplemente no se formarían en cantidades significativas. El universo sería perpetuamente hidrógeno primitivo, helio, y quizás trazas minúsculas de litio. Nada más pesado. Sin elementos pesados abundantes, no hay planetas rocosos terrestres. No hay química interesante y compleja. No hay complejidad emergente. Solo gas difuso. Ahora imagina aumentar la velocidad de la luz 10 veces su valor actual. 100 veces. 1000 veces más rápida. El universo se vuelve completamente irreconocible, alienígena, incomprensible. Las fuerzas fundamentales están tan dramáticamente desbalanceadas que probablemente ni siquiera se formarían átomos estables en ninguna forma familiar. Las partículas subatómicas interactuarían de maneras completamente diferentes e impredecibles. Los quarks, que forman protones y neutrones mediante la fuerza nuclear fuerte, están unidos por fuerzas que también dependen indirectamente de otras constantes que cambiarían cascadamente. Quizás los protones no podrían formarse establemente en absoluto. O serían tan radicalmente diferentes en sus propiedades que no reconoceríamos el universo resultante como similar al nuestro en ningún aspecto. La energía contenida en la masa sería tan incomprensiblemente grande que cualquier pequeña perturbación causaría explosiones de energía absolutamente devastadoras. La materia sería extraordinariamente volátil e inestable. El universo sería un lugar de energía caótica sin ninguna estructura estable, ninguna organización, ninguna complejidad emergente. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora que debería quitarte el sueño. No estoy especulando salvajemente o inventando escenarios de ciencia ficción. Los físicos profesionales han hecho estos cálculos detallados durante décadas. Han construido modelos computacionales sofisticados del universo con diferentes valores sistemáticos de constantes fundamentales. Y consistentemente, repetidamente, encuentran que el rango estrecho de valores que permite un universo complejo, interesante y potencialmente habitable es extraordinariamente, absurdamente pequeño, comparado con todos los valores posibles. La mayoría abrumadora de los valores posibles dan universos completamente estériles, simples, aburridos, sin vida. Solo una fracción minúscula e incomprensiblemente pequeña de universos posibles tienen la riqueza estructural, la complejidad emergente y la hospitalidad que caracteriza el nuestro. Descansa ahora, sabiendo que tu existencia depende de números que podrían haber sido diferentes, pero no lo son. Duerme bien, consciente de que cada átomo en tu cuerpo está aquí, porque la velocidad de la luz
es exactamente la correcta. Buenas noches. La velocidad de la luz es perfecta. Sí, has escuchado bien. Esos 299,758 metros por segundo no son un número arbitrario que el universo eligió al azar lanzando dados cósmicos. Es exactamente, precisamente, inquebrantablemente, la velocidad correcta para que tú puedas existir en este momento. Leyendo estas palabras, respirando, pensando, cuestionando. Y si fuera apenas un poco más rápida, si ese número cambiara en un pequeño porcentaje que parece insignificante, apenas unos pocos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, tú no estarías aquí. Nadie estaría. El universo sería un desierto estéril de partículas dispersas, incapaces de formar nada complejo, nada hermoso, nada interesante, nada vivo. Esta noche vas a descubrir por qué cambiar la velocidad de la luz destruiría absolutamente todo lo que conoces y amas. Vas a entender cómo las constantes fundamentales del cosmos están entrelazadas en un equilibrio tan delicado que cuando comprendas su fragilidad, te quitará el sueño durante semanas. Y vas a enfrentarte a la pregunta más perturbadora que ha emergido de la física moderna. ¿Vivimos en el único universo posible donde la vida puede existir? ¿O somos simplemente afortunados ganadores de una lotería cósmica con probabilidades incomprensiblemente pequeñas? Si te fascinan los misterios más profundos del cosmos y las preguntas que mantienen despiertos a los físicos por las noches, suscríbete a este canal ahora mismo. El viaje hacia la comprensión de la fragilidad absoluta de la realidad comienza en este preciso instante. Cuando pensamos en la velocidad de la luz en nuestras conversaciones cotidianas, en nuestras fantasías de ciencia ficción, en nuestros sueños de exploración cósmica, la vemos principalmente como una limitación frustrante e innecesaria. Nos encierra cruelmente en nuestro pequeño rincón insignificante del universo. Hace absolutamente imposibles los viajes interestelares que tanto anhelamos. Nos condena a una soledad cósmica profunda y melancólica. Y durante décadas, en nuestros sueños más optimistas de ciencia ficción, en las películas que vemos los fines de semana, en los libros que leemos antes de dormir, hemos fantaseado constantemente con superar ese límite aparentemente arbitrario. Imagínate si pudiéramos construir naves que viajaran al doble de la velocidad de la luz, o 10 veces más rápido que ese límite frustrante, o 100 veces o 1000 veces más allá de esa barrera que nos mantiene prisioneros. Las estrellas finalmente estarían a nuestro alcance real. Andrómeda sería visitable en nuestras vidas. El cosmos entero se abriría ante nosotros como un jardín infinito, listo para ser explorado por generaciones de exploradores humanos. Suena absolutamente maravilloso, ¿verdad? Una mejora obvia y necesaria al diseño aparentemente defectuoso del universo. Un upgrade tecnológico que necesitamos desesperadamente para cumplir nuestro destino como especie exploradora. Pero hay algo profundamente importante que nadie te dice claramente cuando fantaseas despierto con aumentar la velocidad de la luz para hacer posibles tus sueños de viajes espaciales. Algo que los físicos teóricos saben muy bien pero rara vez comunican efectivamente fuera de sus círculos académicos especializados, porque es profundamente inquietante, filosóficamente perturbador y desafía completamente nuestra intuición básica sobre cómo funciona la realidad física. La velocidad de la luz no es simplemente un límite de velocidad cósmico, como el límite de velocidad en una autopista que podríamos aumentar con suficiente ingeniería. No es simplemente el máximo ritmo al que pueden viajar las cosas a través del espacio. Es una constante fundamental que está tejida íntimamente en absolutamente todo lo que existe. En la estructura precisa de los átomos que forman tu cuerpo, en la fuerza electromagnética que mantiene unidos a los electrones con los núcleos atómicos, en la energía masiva contenida en cada gramo de masa, en las reacciones nucleares complejas que alimentan las estrellas durante miles de millones de años.
en la química delicada que hace posible que existas como ser vivo consciente. Cambiar la velocidad de la luz no sería como aumentar el límite de velocidad en una autopista de 100 a 150 km por hora. Sería como cambiar las reglas fundamentales más básicas de cómo funciona la realidad misma en su nivel más profundo. Y esas nuevas reglas, esas constantes alteradas, probablemente harían completamente imposible tu existencia y la de cualquier forma de vida compleja. Pero la realidad es mucho, mucho más oscura e inquietante de lo que probablemente imaginas en este momento. En el año 1916, cuando Albert Einstein finalmente publicó su teoría revolucionaria de la relatividad general después de años de trabajo intenso y frustrante, revolucionando completamente y para siempre nuestra comprensión del espacio, del tiempo, de la gravedad y de cómo estos conceptos fundamentales están todos entrelazados en un tejido unificado llamado espacio-tiempo. Algo más emergió silenciosamente de sus ecuaciones matemáticas elegantes. Algo que tomó décadas enteras para que los físicos apreciaran completamente en toda su profundidad e implicaciones aterradoras. Las constantes fundamentales del universo, esos números misteriosos que aparecen una y otra vez en todas las ecuaciones fundamentales de la física, como actores recurrentes en una obra de teatro cósmica, no son independientes entre sí como pensábamos ingenuamente. Están profundamente entrelazadas de formas complejas, sutiles y absolutamente fundamentales. Cambiar una constante significa necesariamente cambiar otras en una cascada de consecuencias. Y la velocidad de la luz, representada elegantemente por la letra c en las ecuaciones que usan los físicos, aparece ubicuamente en prácticamente todas las leyes fundamentales de la física sin excepción. Está en EMC2, probablemente la ecuación más famosa y reconocible de toda la historia de la ciencia, la que conecta íntimamente energía y masa, mostrando que son dos manifestaciones de la misma cosa fundamental. Está en las ecuaciones de Maxwell, que describen magistralmente el electromagnetismo y predijeron la existencia de ondas electromagnéticas décadas antes de que fueran detectadas experimentalmente. Está en la constante de estructura fina que determina cuán fuertemente interactúan las partículas cargadas eléctricamente. Está en las ecuaciones complejas que gobiernan las fuerzas nucleares fuertes y débiles que mantienen unidos los núcleos atómicos. Está literalmente en todas partes que mires en la física fundamental, como un hilo conductor que atraviesa todo el tapiz completo de la realidad física conocida. Y aquí está el problema fundamental que hace que aumentar la velocidad de la luz sea catastrófico. Si aumentaras arbitrariamente la velocidad de la luz, ese hilo conductor cambiaría dramáticamente. Y cuando ese hilo cambia, cuando modificas esa constante fundamental, todo el tapiz cuidadosamente tejido se deshace completamente en tus manos. Comencemos con algo que parece aparentemente simple al principio, pero que tiene consecuencias devastadoras. La constante de estructura fina, representada por la letra griega A, alfa. Es un número puro y adimensional, sin unidades físicas, aproximadamente igual a 1.137, o más precisamente 1.137,36. Este número misterioso y aparentemente mágico determina la fuerza exacta de las interacciones electromagnéticas en el universo. Determina cuán fuertemente los electrones con carga negativa son atraídos por los núcleos atómicos con carga positiva. Determina cuán fácil o difícil es que los átomos intercambien electrones en las reacciones químicas que sustentan toda la química y la biología. Y su valor numérico preciso depende directamente matemáticamente, inevitablemente, de la velocidad de la luz. La fórmula exacta es ASA-E2 4P0C, donde E es la carga elemental del electrón, E0 es la permitividad del vacío, es la constante de Planck reducida, y C es nuestra protagonista, la velocidad de la luz. Observa cuidadosamente esa ecuación.
La velocidad de la luz c aparece en el denominador. Eso significa que si la velocidad de la luz fuera mayor, si aumentaras c, la constante de estructura fina a se volvería proporcionalmente menor. Los números no mienten. La matemática es implacable. Y si a es menor, las interacciones electromagnéticas se vuelven más débiles en Mintus-Sintor. Proporción directa. Mucho más débiles si aumentas c significativamente, digamos al doble o al triple. ¿Qué significa exactamente en términos físicos concretos que las interacciones electromagnéticas sean más débiles? Significa fundamentalmente que los electrones están menos fuertemente unidos gravitacionalmente a los núcleos atómicos. Los átomos que forman absolutamente todo lo que ves y tocas serían más grandes, más difusos, menos compactos, significativamente menos estables. El radio típico de un átomo de hidrógeno simple, por ejemplo, el átomo más simple y abundante del universo, es inversamente proporcional matemáticamente a A. Si A disminuye exactamente a la mitad de su valor actual, los átomos de hidrógeno instantáneamente se volverían exactamente el doble de grandes en todas las direcciones. Si A disminuye a una décima parte, los átomos serían literalmente 10 veces más grandes en diámetro. Ahora piensa cuidadosa y profundamente en lo que esto significa para la estructura de la materia y la posibilidad de la vida. Los átomos son los bloques de construcción fundamentales de absolutamente toda la materia que existe. Todo lo que tocas con tus manos, todo lo que ves con tus ojos, todo lo que eres tú mismo a nivel físico, está hecho completamente de átomos unidos en configuraciones específicas. Y los átomos tienen exactamente el tamaño preciso que tienen en nuestro universo, porque las fuerzas electromagnéticas tienen exactamente la intensidad precisa que tienen. Si cambias dramáticamente esas fuerzas haciendo que C sea mayor, cambias radicalmente el tamaño de los átomos. Y si cambias el tamaño de los átomos, cambias absolutamente todo lo demás en una cascada imparable de consecuencias. Las moléculas complejas que forman la base de toda la química y la biología no se formarían de la misma manera en absoluto. Los enlaces químicos entre átomos, esas conexiones íntimas, que mantienen unidos a los átomos en moléculas, dependen críticamente de que los electrones de diferentes átomos interactúen de maneras muy específicas, a distancias muy específicas, con energías muy específicas determinadas por la mecánica cuántica. Si los átomos son significativamente más grandes y los electrones están menos fuertemente unidos a sus núcleos, esos enlaces químicos serían completamente diferentes en carácter. Más débiles y frágiles. Más fáciles de romper con pequeñas cantidades de energía. Las moléculas complejas que forman tu cuerpo en este momento, el ADN de doble hélice que contiene toda la información genética necesaria para construirte, las proteínas elaboradas que hacen funcionar cada proceso en tus células, todas ellas dependen absolutamente de un equilibrio delicadísimo de fuerzas electromagnéticas, operando exactamente a las distancias correctas con las energías correctas. Cambia la velocidad de la luz, aumenta ese número aparentemente inocente, y ese equilibrio cuidadoso se destruye completamente e irreversiblemente. Pero hay algo más, algo aún más fundamental e inquietante que debemos explorar. Ecomeces, la ecuación más icónica de toda la física moderna, grabada en camisetas y tatuajes, la que dice profundamente que la energía y la masa son dos manifestaciones diferentes de la misma cosa fundamental subyacente, intercambiables según esta fórmula engañosamente simple. La energía total contenida en cualquier cantidad de masa es exactamente igual a esa masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Al cuadrado. Eso es absolutamente crítico. Eso significa que la velocidad de la luz aparece en esta ecuación fundamental multiplicada por sí misma, elevada a la segunda potencia.
Las consecuencias matemáticas son dramáticas e ineludibles. Si duplicas la velocidad de la luz, la energía contenida en cualquier cantidad de masa no se duplica proporcionalmente, se cuadruplica. Si la aumentas 10 veces, la energía contenida en la masa se multiplica por 100. Si la aumentas 100 veces, la energía se multiplica por 10.000. Es un crecimiento cuadrático, exponencial, explosivo. Al final, la velocidad de la luz deja de parecer una barrera frustrante y se revela como algo mucho más profundo. Un pilar silencioso de la realidad. Una constante que sostiene todo lo que existe sin pedir reconocimiento. No es un límite impuesto para fastidiarnos, sino una condición necesaria para que el universo sea algo más que caos. Cada átomo estable, cada estrella longeva, cada molécula compleja y cada pensamiento consciente dependen de que ese número tenga exactamente el valor que tiene. No un poco más, no un poco menos, exactamente ese. Vivimos entonces en un universo extraordinariamente frágil. Uno donde la existencia no está garantizada por defecto, sino que emerge solo dentro de una ventana increíblemente estrecha de posibilidades. Un universo donde basta tocar ligeramente uno de sus números, fundamentales para que toda la estructura se derrumbe y la complejidad desaparezca. Y sin embargo, aquí estamos, pensando, preguntándonos, mirando al cielo nocturno y tratando de comprender por qué este cosmos permite que algo como nosotros exista en absoluto. Así que la próxima vez que mires una estrella o sientas el peso tranquilo de tu propio cuerpo, recuerda esto. No estás aquí por inevitabilidad, sino por equilibrio. Porque el universo, de alguna manera aún inexplicable, funciona exactamente como debe para permitirte existir. Y tal vez esa no sea una razón para sentir miedo, sino asombro. Buenas noches. Y duerme sabiendo que, en un cosmos inmenso e indiferente, los números están, por ahora, de tu lado.